de que las actas de la sesión número 191 y 192 sean por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 193 y 194 se encuentran a disposición de las señoras y señores diputados. Don Patricio nos va a dar cuenta de los documentos llegados a la comisión. Don Patricio. Gracias, señor presidente. Tenemos mensaje de su excelencia el presidente de la República dando inicio a la tramitación del proyecto que modifica el Código Orgánico de Tribunales en materia de jurisdicción extraterritorial en caso de delitos de cohecho por los que deban responder penalmente las personas jurídicas. Tenemos proyectos iniciados en moción, varios. Uno, modifica la Carta Fundamental para establecer la obligación para los militantes de los partidos políticos de votar en elecciones internas y primarias. Otra moción, modifica la Carta Fundamental para establecer un régimen de excepción transitorio en materia de seguridad pública. Proyecto que modifica la Carta Fundamental para permitir el autopréstamo de fondos de capitalización individual administrados por la administradora de fondos de pensiones. Proyecto que modifica la Carta Fundamental para crear un órgano autónomo denominado Comisión de Nombramiento Judicial. También el proyecto que modifica la Carta Fundamental para restablecer el 21 de mayo de cada año como fecha de la cuenta que el presidente de la República debe rendir ante el Congreso Pleno. Finalmente, hemos recibido un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional que entrega la historia de la ley por artículo del artículo 3º de la ley número 20.405 sobre atribuciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el cual fue emitido a petición del diputado señor Andrés Longton y que se hará llegar a todas y todos los integrantes de la comisión vía correo electrónico. Eso es todo. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. ¿Cómo sigue la comisión con los puntos varios ahora o al final? Sí, ahora tendríamos que comenzar con la orden del día, señor presidente, okay. Pero ¿presidente? Esperemos a sí. Diputada Giles, sobre la cuenta. Presidente, yo le pediría por favor que suspendamos la sesión. Usted señaló que iba a abrir antes del tiempo reglamentario, que eran 15 minutos. Yo creo que lo que corresponde es suspender la sesión una vez abierta hasta que llegue el presidente y le pediría que pudiéramos hacer eso. Diputado Vilavaca, sobre el punto. Presidente, yo no estoy de acuerdo con que se suspenda la comisión. La comisión tiene un horario definido y que se debe continuar con la tramitación. El horario a iniciar la sesión es a las 15 horas y encontrándose el quórum para poder iniciar, se inicia. Y ahí llegó el presidente, así que tampoco parte del presidente. Ya votamos, nos retiramos. Muy bien, muy bien. Bien. ¿Lectura en la cuenta? ¿Ya está listo, señor presidente? Correspondería que usted... Bien. Bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, la presente sesión número 195, ¿sí? ¿Sí? ¿Necesita palabra sobre la cuenta? Sí, le ofrezco la palabra sobre la cuenta, diputado Santana. Gracias, presidente. Nosotros con el diputado Luis Cuello la semana antepasada asistimos a esta comisión para solicitar en primer lugar que se revisara una reforma constitucional que fue presentada hace algún tiempo atrás, en donde se proponía que aquellos afiliados al sistema de aseguradoras de fondos previsionales tuviesen la libertad de elegir en destinar y traspasar los recursos de ahorro individual al sistema de Fuerzas Armadas que existe en nuestro país. Nosotros le solicitamos en esa oportunidad, a través de una misiva, que se pusiera ese proyecto, esa reforma constitucional en tabla, y estamos hoy día nuevamente con el diputado Luis Cuello solicitando, tal como se leyó en la orden del día, que esta reforma constitucional se pueda refundir con algún proyecto del retiro. Nosotros creemos que el proyecto que más se asimila en términos de idea matriz es el proyecto presentado por el diputado Alinco, en circunstancias que ambas ideas matrices de ambas mociones plantean entregarle al afiliado la posibilidad de elegir respecto al uso y al destino de los fondos de ahorro individual.
Diputado Cuello, le ofrezco la palabra sobre el punto. Sí, muchas gracias, presidente. Sí, quisiera reforzar lo planteado por el diputado Santana en el siguiente sentido, en que todos estos proyectos que hoy día se van a someter a la propuesta de ser refundidos, tienen como trasfondo la idea de la propiedad de los fondos, es decir, de poder disponer de un bien, que en este caso son los ahorros previsionales, para otro fin, ya que no es el ahorro previsional. Por lo tanto, entendemos también que en ese mismo sentido, la propuesta que hemos presentado de poder permitir la libertad de elegir entre el sistema de ahorro individual y el sistema de las Fuerzas Armadas, también dice relación con poder disponer de estos ahorros para un sistema de pensiones que ya está claro que es mucho mejor, que entrega mejores pensiones, por sobre el promedio que hoy día entrega la AFP, y por lo tanto nos parece pertinente que también se puedan refundir y someter también a la discusión conjuntamente con el resto de los proyectos que han sido propuestos por usted, presidente. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Santana. Diputado Cuello, solamente le voy a ofrecer la palabra a las diputadas Giles sobre el punto y luego a nuestra secretaría, porque conforme a lo que hemos conversado anteriormente con la secretaría, responden a ideas matrices distintas. ¿Ya? Diputada Giles. Gracias, presidente. Quiero en primer lugar saludar a mis compañeros que están hoy día presentes y que tienen el protagonismo de este escenario hoy, que son la enorme cantidad de proyectos de retiro que se han presentado. Quiero señalar que se han presentado más proyectos de retiro que en ninguna oportunidad anterior. Para los agoreros, es bueno que lo sepan. Quienes conocemos bien la historia de los retiros sabemos que eso es así. Y además esto es transversal, hay diputados de todos los sectores y como sabemos los 3 retiros que han sido posibles fueron retiros posibles gracias al voto transversal que atravesó todos los sectores. En relación a lo que está en comento, señor presidente, quiero señalar que al abrirse esta sesión ya comienza el Festival de las Zancadillas a los Retiros. Esta vez protagonizado por los diputados, señor Santana y señor Cuello, por su intermedio, señor presidente. Son ellos los primeros que con un ardid intentan luego de que su gobierno, al que ellos apoyan, ha dicho a voz en cuello que pondrá todas las dificultades habidas y por haber estos retiros, ellos emprenden el primer escollo, la primera zancadilla, que es una propuesta inadmisible, por cierto, porque no tiene la misma idea matriz lo que ellos proponen. Vuelvo a señalarle por su intermedio, señor presidente, a los diputados Santana y Cuello y a los partidos que representan, que si quieren ponerle energía a los retiros, lo hagan llanamente y voten cuando este retiro llegue a sala a favor de los retiros y no en contra como lo han hecho en las oportunidades anteriores. Gracias, diputada Giles. Diputado Santana. Hay un principio que mueve la propuesta de los retiros, señor presidente, y que es el principio de la libertad de elegir. Y yo entiendo que quienes presentan los proyectos de ley de los retiros defienden el principio de la libertad de elegir. Entonces, como en el decreto de ley 3500 se establece explícitamente que los trabajadores y trabajadoras tienen la obligación de cotizar en el sistema de ahorro individual que hoy día administran las aseguradoras de fondos previsionales, a nosotros nos parece bastante razonable que si estamos de acuerdo en este concepto y en este principio de la libertad de elegir, también se le entregue a los trabajadores la posibilidad de elegir cuál es el sistema de ahorro individual o cuál es el sistema, en este caso previsional, que desean para sus fondos de ahorro de capitalización individual. Por lo tanto, me parece del todo razonable lo que estamos solicitando en circunstancias que el decreto de ley 3500 obliga al trabajador y de alguna forma se establece un ahorro forzoso de los ahorros individuales de cada trabajador respecto al futuro de sus fondos previsionales. Por lo tanto, lo que estamos solicitando solamente es que se aplique para una iniciativa de características similares el principio de la libertad de elegir, que en este caso estaría destinado a traspasar los recursos de ahorro individual de cada afiliado desde el sistema de AFPs al sistema de Fuerzas Armadas. Diputado Alessandri, sobre el punto. Sobre el punto, presidente, muchas gracias. Hacerle 2 preguntas muy simples a los mocionantes, señores Cuello y señor Santana. Primero, ¿se han calculado el costo de que todo el mundo pudiera elegir el sistema de las Fuerzas Armadas? La libertad tiene siempre un costo. Y
Segundo, si es solo cambiarse al sistema de las Fuerzas Armadas o si todos los trabajadores de Chile tendrían que cumplir con el tipo de trabajo que tienen las Fuerzas Armadas. Me refiero a horario, uniforme, destinación a provincias o regiones, campamentos, periodos de campaña subiendo cerros a -5 grados. ¿Es solamente el beneficio lo que ustedes quieren repartir o el costo? Porque en general la política es re buena para repartir beneficios, pero se olvida muchas veces que el trabajo de un carabinero, el trabajo de un miembro de las Fuerzas Armadas conlleva 30 años de servicio, disciplina, horario, uniforme, subordinación, etcétera. ¿Ustedes quieren repartir lo bueno y olvidar el costo, olvidar el trabajo? ¿O quieren que todos los chilenos que opten por este sistema de las Fuerzas Armadas tengan que cuadrarse todos los lunes y cantar la canción nacional en el patio? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri. Diputado Araya, sobre el punto, estamos hablando sobre la propuesta hecha por los diputados Santana y Cuello. Sí. Solamente hacer presente que como mocionante, y tengo un desacuerdo con lo planteado con los mocionantes representados por el señor Santana, básicamente en orden que nosotros queremos una cosa muy sencilla, es el retiro de un 10%. Nosotros no estamos hablando ni de la libertad de elección, ni la propiedad, no tiene nada que ver con eso, simplemente es la posibilidad de que, al igual como se hizo en pandemia, en un escenario crítico, los cotizantes que tengan fondos provisionales puedan hacer un retiro de 10%. La otra, una discusión muy interesante, yo creo que es legítima, pero no veo dónde se conecta con la idea matriz de lo nuestro, que es una cosa bastante más acotada y que no tiene que ver ni siquiera de cerca con la propiedad de los fondos. Simplemente la opción de poder retirar por una vez un 10% de los fondos de pensiones que aquellos que los tengan ahorrados. Gracias, diputado Araya. Sí, le ofrezco la palabra al diputado Raúl Soto. ¿Le parece cerrar? Sí, gracias, presidente. En la misma línea que el diputado Araya, compartiendo el espíritu y el planteamiento del proyecto iniciativa de los diputados Cuello y Santana, que es la posibilidad de la elección respecto a qué sistema de pensiones quieren optar los chilenos y chilenas, que me parece completamente legítimo y lo apoyo y lo comparto. Me parece que el reglamento es claro respecto de que lo que se tiene que compartir para una fusión de proyectos es la idea matriz, no es un mero o cualquier principio. La idea matriz de los retiros, y para lo cual estamos convocados el día de hoy, de iniciar su discusión, es que los chilenos tengan la posibilidad de retirar recursos de sus cuentas de capitalización individual que están hoy día bajo la administración de las AFP y no la posibilidad de cambiarse de ese a otro sistema. Por lo tanto, entiendo yo que bajo ese razonamiento no se podría dar una fusión de ese tipo, ¿no? Yo lo que le recomiendo, presidente, es que iniciemos la tramitación a la cual estamos convocados hoy día, que es de los proyectos de los retiros, y que se comprometa con los autores de este proyecto a tramitar por separado esa iniciativa tal cual se está haciendo con muchos otros proyectos en esta Comisión de Constitución. Muchas gracias, diputado Raúl Soto. Diputado Gaspar Rivas, y luego le ofrezco para cerrar el punto a quienes plantearon esta idea. Gracias. Sí, muchas gracias, presidente. Quiero partir diciendo que yo comparto plenamente la idea matriz del proyecto de los mocionantes. Me parece que la gente debería tener la posibilidad de poder elegir un sistema de capitalización individual o un sistema de reparto solidario. No comparto, con mucho respeto, los planteamientos del diputado Alessandri, que me antecedió en el uso de la palabra, porque me parece que los trabajadores civiles tienen, al igual que los militares, vínculo por su contrato de subordinación, de dependencia. Muchas veces ellos, porque la ley no obliga al empleador a hacerlo, tienen que pagar de su propio bolsillo los uniformes, a diferencia de las Fuerzas Armadas, que está muy bien que lo haga, la institución se los entrega. Y además también los trabajadores civiles muchas veces ponen en riesgo efectivamente su vida por a veces empresas que no respetan los derechos laborales. Quisiera que si, estoy hablando en términos hipotéticos, si bien yo estoy de acuerdo con la idea matriz, si es que hipotéticamente esto se fusionase, ojalá que eso redundase o se reflejase en que los mocionantes y sus sectores políticos apoyaran, para apoyar su propio proyecto, apoyaran el retiro. Sin embargo, entendiendo que eso es bastante improbable, la fusión, y que efectivamente, siendo muy objetivo y aun cuando respeto y comparto el proyecto de los mocionantes,
las ideas matrices solo pueden ser similares en el caso de que sea una asimilación forzada. No existe una similitud de las ideas matrices. Yo le solicito, no siendo miembro de la comisión, que a la brevedad, una vez que esto haya sido despejado el tema de los retiros, el presidente pueda poner en tabla el excelente proyecto de los mocionantes, pero me parece que no es parte de la idea matriz. Gracias. Gracias, diputado Rivas. Le ofrezco la palabra al diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Bueno, ya la sesión pasada, cuando discutimos esto, le señalaba por su intermedio a los diputados que han impulsado este proyecto de ley que pretende asimilar a los trabajadores civiles al sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, un poquito lo que es la realidad. Porque hay mucha ideología, hay mucho discurso falso respecto de esto, pero yo no sé si los mocionantes saben que cerca de un 23%, si no me equivoco, de los pensionados de las Fuerzas Armadas hoy día reciben menos de 500 lucas mensuales. Y cerca de un 60%, menos de 1 millón de pesos. O sea, eso debiese habilitarlos para calificar a la PGU, pero por una discriminación arbitraria, obviamente, del Estado, no se les incluye. Y hay muchos pensionados de las Fuerzas Armadas que reciben pensiones también miserables. Entonces, claro, cuando la izquierda se centra solo en lo que reciben en sus jubilaciones los generales, lo que reciben los coroneles, los altos mandos, no ven la realidad. Y yo creo que eso demuestra también un poco la falta de calle, por su intermedio, con todo respeto, de quienes han impulsado estos proyectos de ley, porque parecen estar pendientes más de lo que es la vida de los coroneles y los generales, de lo que vive un sargento en retiro o lo que vive un suboficial en retiro. Yo creo que efectivamente no tiene nada que ver los proyectos de ley, no tienen las mismas ideas matrices, pero la verdad, viendo un poco el ánimo de este Congreso y con un poquito de esperanza y en la bola de cristal que he podido verlo un poco, yo sería partidario de refundirlo y le daría mi acuerdo a los diputados aquí que lo están solicitando para que podamos rechazar todos los proyectos de una sola vez, porque aquí en realidad yo creo que hay un consenso ya instalado de que los retiros fueron una mala receta, que le han hecho mucho daño también, especialmente a los trabajadores y a quienes se van a estar jubilando en corto tiempo, quienes se van a jubilar en 10 años más, en 5 años más, se van a encontrar con una triste sorpresa y de que no van a tener nada o casi nada dentro de sus fondos de pensiones y eso también le va a generar un desgaste muy relevante al Estado por vía de la PGU, que vamos a tener que estar financiando pensiones para más gente de la que podría haberse financiado a sí misma si es que no hubiesen existido estos retiros. Obviamente, estos, cuando se aprobaron, había una época de necesidad, una época bien dramática en nuestro país. Yo creo que el Estado podría haber tomado muchas otras medidas, pero lamentablemente esto le ha generado, yo creo que un daño muy relevante al futuro de quienes se van a pensionar y jubilar, especialmente los que ya tienen 50 años, 55 años, y le queda menos tiempo en sus jubilaciones, o sea, en su vida laboral. Así que, como le digo, yo, si es que plantea fusionarlos todos, yo felizmente le voy a dar el acuerdo al Partido Comunista y al Partido Socialista que lo están solicitando, porque creo que lo mejor que podemos hacer es rechazar todos estos proyectos de una sola vez. Gracias. Sí. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado René Alinco, luego al diputado Cuello. Es para cerrar el punto, porque luego vamos a resolver. ¿Ya? Sí, no, nosotros como autores de este proyecto, yo por lo menos, nuestro proyecto dice que claramente se refiere a los retiros. Pero si ese proyecto sirve de base para un proyecto tan interesante y justo, apelando a la libertad de elegir, estaría totalmente de acuerdo. Así que si le sirve de base, bienvenido sea, y desde ya cuenten con mi voto. Bien. Estimados colegas, yo quiero pedirle, tal cual como se ha hecho históricamente, perdón, diputado Cuello, perdón, le ofrezco la palabra. Presidente, muchas gracias, presidente. Mire, presidente, quiero plantear dos ideas fundamentales. Lo primero es que lo que se constata acá es que hay una diferencia respecto de un principio fundamental que es la igualdad ante la ley. Y hoy día hay un régimen de pensiones que perjudica a una mayoría de chilenos, que son los civiles, que perciben pensiones de miseria, que no alcanzan para vivir dignamente. Y un régimen que tiene un componente distinto, una distinta naturaleza, que es de reparto, que tiene también un ingente financiamiento estatal,
y que permite buenas pensiones. Hay un promedio de 1 millón de pesos, es el promedio de las pensiones que perciben los militares hoy día, según los estudios que se han publicado, que están disponibles para todos y todas, y por lo tanto creo que esa es una realidad que hay que atender. Lo que nosotros pensamos que en definitiva eso atenta contra el principio de igualdad ante la ley, puesto que no es posible que existan chilenos de primera y segunda categoría. Yo también conozco unas profesoras o profesores que han trabajado 30 años en un colegio y reciben sin embargo una pensión de 150.000 pesos. Y por lo tanto creo que hoy día la urgencia ha sido dejada de lado y yo creo que esta es una alternativa a la que hoy día estamos proponiendo con el diputado Santana, que es legítimo de debatir. A mi juicio, si no hay consenso en la comisión, es una propuesta la que estamos haciendo, por supuesto, si no hay consenso en la comisión respecto de refundir las propuestas, nosotros entendemos que sí hay fundamento para hacerlo, puesto que hay dos principios subyacentes, que son la propiedad de los fondos y también la libertad de elegir, pero si no hay consenso, pero sí hay disposición a debatir, que lo he escuchado de varios parlamentarios, partiendo por el vicepresidente de la Cámara. Si hay voluntad para debatir, yo creo que sería posible. Yo quiero proponer que se discuta este proyecto de ley que permite la libertad de elegir auténticamente entre el sistema de ahorro individual y las Fuerzas Armadas, y esto que se tramite en paralelo a la discusión respecto a los retiros. Yo creo que sería una muestra de voluntad democrática para poder dar debate con todos sus elementos. Ya lo ha dicho el diputado Sánchez por su intermedio, que él está interesado en que vengan para acá también representantes de las Fuerzas Armadas para exponer. Yo creo que es bueno abrir el debate, por lo tanto nuestra propuesta es esa, que se debata en paralelo a los proyectos de retiros. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Maya. Bueno, mire, cerrado el debate respecto del punto, yo quiero señalarle que nosotros hemos conversado con la Secretaría y les pido aquí a los colegas integrantes de la comisión que podamos aplicar el criterio que se ha aplicado históricamente en la tramitación de los retiros. Hoy día hay una propuesta de 4 boletines que tienen evidentemente la misma idea matriz, que la modificación del artículo 19 de la Constitución, que apela particularmente al retiro de fondos de pensiones y que no habla de cambio al sistema de administración, no habla de la creación de un nuevo mecanismo de administración, en fin, y particularmente para nosotros esto ordena también la propuesta que tiene que hacer esta comisión a la sala. Recordemos que la sala es quien autoriza finalmente refundir estos proyectos y me imagino que la comisión no quiere tramitar estos proyectos de manera individual. Por eso es que proponemos refundir estas 4 iniciativas de boletines que están en sus carpetas para que lo puedan revisar, y corresponde ahora iniciar la discusión y dar la palabra a los autores de cada uno de estos boletines para que puedan presentar sus proyectos, y yo espero al final de la sesión poder tomar el acuerdo para refundir estas 4 mociones, estos 4 boletines. Respecto de los otros, hay un proyecto que tiene que ver el diputado Durán, González, Medina y Oyarzo, que es un proyecto de autopréstamo y que evidentemente es una idea, responde a una idea matriz distinta, y un proyecto boletín 16.937-07 de los diputados Bernales, Delgado, Maya, Mellado y Videla, que si bien habla respecto del retiro de fondos de pensiones, lo circunscribe estrictamente a una enfermedad calificada como poco frecuente, y eso evidentemente se aleja también de la idea matriz. Por eso es que para asegurar una tramitación, y que me imagino yo que es el interés de los autores, los mocionantes que han presentado proyectos de retiro, efectivamente es poder presentarle una propuesta ordenada y acotada a la sala para poder aprobar, refundir estos proyectos y que demos un solo debate. Yo espero que la comisión dé ese acuerdo, les reitero, para poder efectivamente evitar una tramitación individual de cada uno de los boletines. Diputado Maya, sobre el punto, Cuello, perdón. Pero el punto, presidente, sí, es que hemos hecho una propuesta, entonces me gustaría conocer su opinión, presidente, respecto si a usted le parece bien tramitar en paralelo el proyecto de ley que permite la elección de fondos entre la AFP y las Fuerzas Armadas. No me parece, porque nosotros tenemos un orden de mociones parlamentarias presentadas por parlamentarios integrantes de la comisión que anteceden a la propuesta de ustedes, y efectivamente nosotros tenemos contemplado en algún minuto poner a tramitación y discusión el proyecto que ha planteado el diputado Cuello y el diputado Santana en su minuto, pero en este minuto corresponde
poner en discusión los proyectos de retiro de fondos de pensiones. Después tengo otros que tienen que ver con responsabilidad penal, proyectos que me han pedido otros parlamentarios integrantes de la comisión, y quiero ser muy respetuoso respecto de ese orden, ¿ya? ¿Les parece si a los integrantes si hay posibilidad de acuerdo para refundir estas cuatro? Sí, presidente. ¿Sí? ¿Por acuerdo unánime? Sí, los cuatro. Los cuatro de la propuesta, ¿sí? ¿Acuerdo unánime? Sí, acuerdo unánime. ¿Tomamos acuerdo entonces? ¿Unánime? Después tomamos la... Tiene que ser de los cuatro, que tiene la misma Sí, idea. a ver, colegas, La medida matriz. estamos tomando acuerdo para refundir las cuatro propuestas que están en la... para poder solicitar a la sala, para poder ordenar el debate. Con la misma idea matriz. Ya, acordado. Ahora, sí, punto de reglamento, diputado Alessandri. Gracias, presidente. Quería, antes de iniciar la discusión, hacer en forma adelantada reserva de constitucionalidad respecto de todos los proyectos. Esto por tres razones. Primero, todos sabemos, iniciativa exclusiva del presidente de la República por ser una materia de seguridad social, tal como lo hizo el Tribunal Constitucional en marzo de este año, al pronunciarse contra las indicaciones de la Ley Corta de Salud, lo recordará el presidente. No puede haber una variación respecto a estos retiros, que evidentemente tratan también temas de seguridad social. En segundo lugar, creemos que hay una elusión constitucional, por más que se diga que estos retiros son reformas constitucionales, sabemos que existe un principio de primacía de la realidad. Estos proyectos en la forma son reformas constitucionales, pero en el fondo son leyes que tratan políticas públicas. Deben ser objeto de las normas de tramitación de una política pública. Este es un caso evidente de elusión constitucional. Se intenta defraudar las formas del derecho y el contenido consustancial de nuestra Constitución. Y en tercer lugar, el boletín 15.998/07 genera gasto fiscal al incluir también a exonerados políticos. Por lo mismo, exige también una iniciativa del presidente Boric, que quizás que si se la van a pedir, la logran, pero si él votó a favor el retiro 1, el 2, el 3 y el 4, no veo por qué aquí en el 7 les diría que no. Así que vamos a hacer mención de este tema para que los diputados sepan que la UDI va a recurrir haciendo esta reserva de constitucionalidad. Gracias, presidente. Muchas gracias. Sobre el punto, no sé, diputado Gaspar Rivas estaba antes sobre el punto o lo dejo al... Ya. Terminamos el punto, ¿ya? Diputada Giles, le ofrezco la palabra y luego el diputado Linco. Sobre el punto, recordarle al diputado Alessandri y a la sesión completa, la comisión completa, por su intermedio, presidente, que el Tribunal Constitucional ya se pronunció respecto de la constitucionalidad de los retiros de fondos previsionales, de manera positiva. Diputado Linco, le ofrezco la palabra. Sobre el punto presidente. planteado por Bueno, el no diputado esperaba Alessandri. menos de la UDI y no esperaba menos tampoco el diputado Alessandri. Este es un proyecto de reforma constitucional. Y un proyecto de reforma constitucional no puede ser inadmisible. Por eso es que yo creo que está profundamente equivocado, entendiendo los intereses que defiende el diputado Alessandri por su intermedio. Creo que este y los otros proyectos de reforma constitucional deben y tienen que ser discutidos en esta comisión. Además, nuestras obligaciones son, como diputados y diputadas, son legislar, fiscalizar y representar. Si una comisión, y eso es lo que yo siempre he discutido, se niega a legislar, está faltando al compromiso que por juramento tenemos los diputados en Chile. Gracias, diputado Linco. Le ofrezco la palabra al diputado Rivas, sobre otro punto distinto. Sí, por supuesto. Gracias, presidente. Usted recién hizo una exposición de cuáles eran los boletines que estaban aquí, que fueron recién refundidos, aceptada la refusión por parte, o fusión por parte de la comisión. Nombró otros boletines que eran sobre temas tangencialmente similares, pero que por eso mismo, no ser exactamente iguales, las ideas matrices no podían estar, pero se le olvidó, imagino que por una omisión involuntaria, un proyecto de ley que yo presenté para un par de meses atrás. El boletín es el 16.912-07, cuya idea matriz es exactamente igual a
a la de los proyectos fusionados, yo entiendo y estoy consciente de que a través de una maniobra, hay que calificarla, artera y mañosa, el diputado Johannes Kaiser, con tal de evitar todo lo posible relacionado con los retiros, la envió, reitero, mañosamente a la Comisión de Economía. Sin embargo, ese envío es después de que sea tramitado en esta comisión. Tengo entendido que está radicado en esta comisión y lo que yo le quería pedir es que, si bien no está fusionada ni le pido que la fusione, porque luego va a ir a otra comisión, le solicito que sea tramitada de manera paralela a la tramitación. Por un lado, los 4 fusionados que van a conformar uno, y luego el otro de la misma manera para tratar de lograr que el proyecto no muera en la comisión finalmente aquí y después en la Comisión de Economía. Si se tiene bien, por supuesto. Bien, diputado Gaspar Rivas, solamente señalar que efectivamente no lo propusimos como boletín para poder refundirse, porque efectivamente tiene una tramitación distinta, ¿ya? Y eso complica a todos los boletines que tienen como sentido el retiro de fondos de pensiones. Además, una tramitación distinta implica que todos los proyectos tengan que ser derivados a la Comisión de Economía posteriormente. Y yo me imagino que los mocionantes de los retiros lo que buscan efectivamente que esto se logre, y se logre relativamente rápido, no pase todo un semestre o todo un año posteriormente en otra comisión. De hecho, y entonces, si le parece, yo estaría disponible para que conversemos el tema con la Secretaría y usted para ver de qué forma podemos buscar una alternativa. Ahora bien, usted es mocionante del boletín 15.998-07, por lo tanto, si se aprueba la fusión de estos proyectos, usted también quedaría como uno de los mocionantes de estas iniciativas de retiro, y yo creo que quizás lo más sugerente en este caso es que algunas ideas de su proyecto, que se derivó a Economía, la pueda incorporar en esta discusión, vía indicación o en la discusión, ¿ya? Diputado Araya. Una consulta procedimental. Hay un conjunto de proyectos que, como bien ha dicho el diputado Linco o el diputado Rivas, fueron destinados a la Comisión de Economía. Este proyecto en particular, que nosotros somos mocionantes, no tiene ese destino, y entonces mi pregunta es, al hacerse la fusión, ¿esto implica que este proyecto igualmente debería ir a esa comisión, en la medida que la sala lo autorice? ¿O este tiene una suerte aparte? Porque hasta donde yo entiendo, iniciado el trámite, que es lo que ya ocurrió con este proyecto, por unanimidad de la sala, solo se puede cambiar de comisión. Entonces yo quisiera saber cuál es el destino o la tramitación de esto, para efecto que ustedes puedan ponderar el tema de si van a fusionar o no los proyectos. Nosotros tenemos estos 4 boletines que están fusionados, y esta es la propuesta que va a la sala. Ya, eso lo vamos a pedir a la sala y esperamos que se apruebe para ordenar la tramitación del proyecto de retiro en la Comisión de Constitución. El proyecto que hace mención el diputado Gaspar Rivas, ese señala usted, ¿no es cierto? No, entiendo que de esos los últimos que ingresaron, las 3 veces se acordó que fueran posteriormente a Economía. No, solamente uno va a Economía, que es el diputado Rivas, y uno va a Trabajo, que no es de los que está acá. Y exclusivamente Trabajo. Claro, exclusivamente Trabajo. Ninguno de ellos está en los proyectos que fueron acordados, refundidos en esta comisión. Por eso es que la idea es, para poder efectivamente dar un debate eficiente a los retiros, y a propósito de ello, yo quiero pedirle a la comisión si le parece que podamos definir la tramitación durante, estamos a 23 de junio, para que de julio, para que nos demos durante el mes de agosto para poder escuchar organizaciones, invitar al gobierno, porque además tengo que paralelamente tramitar algunas mociones parlamentarias también que se han presentado por parte de integrantes parlamentarios de esta comisión, y 2 mensajes además de su excelencia el presidente de la República. Entonces, que nos demos este mes para poder recibir gente, invitados, y poder despacharlo a la sala a fines de agosto, tomando en cuenta que además tenemos una semana distrital para que esté en sala ya la primera semana de septiembre. ¿Les parece a la comisión? De acuerdo, presidente. ¿Les parece? Ok. Le voy a ofrecer la palabra entonces a los mocionantes del boletín 15.998-07,
Los autores, don René Alinco, Jaime Araya y Gaspar Rivas, que modifica el artículo único del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. No sé quién va a hacer uso de... Diputado Alinco, le ofrezco la palabra sobre el boletín 15.998-07. ¿Quiere hacer...? ¿Tiene que ir a una comisión? Sí, ningún problema. Sí, vamos entonces a ofrecer la palabra al diputado Enrique Lee, que va a presentar su proyecto de retiro de fondos de pensiones del boletín 16.715-07. Muchas gracias, señor presidente. Primero que todo, decir que los proyectos que he ingresado al inicio de este año legislativo relacionados con los fondos previsionales tienen un primer propósito fundamental, que es abrir el Congreso Nacional a los requerimientos ciudadanos, en lo principal, en este caso, a disponer de algo que es fruto de su propio esfuerzo, de su propio ahorro. Me parece y me parecía entonces lógico y razonable que este anhelo ciudadano fuese recogido por la Cámara de Diputados, siendo nosotros, en primer lugar, representantes de la ciudadanía y no de determinados grupos de interés. Los proyectos que he presentado, ambos, son bastante claros en su propósito. Se trata de una reforma constitucional permanente que permite el retiro de un 15% del ahorro previsional para libre disposición de acceso universal y de hasta un 50% cuando el destino sea la primera vivienda. En el primer proyecto me hago cargo de la compleja situación económica por la que están atravesando miles de familias, ya sea por el desempleo, enfrentar una enfermedad de alto costo o terminal, y una larga lista de obligaciones y necesidades que cada ciudadano deberá evaluar al momento de decidir si ocupa o no este 15% de su ahorro previsional. En el segundo proyecto, lo que busco es darle a los trabajadores una mayor chance para acceder a su primera vivienda, sea porque a través de este retiro podrá cumplir con el ahorro exigido para postular a un subsidio habitacional o para acceder al pago de dividendos vencidos o cualquier otro destino que tenga que ver con el acceso a la propiedad de su primera vivienda, quedando asimismo a la discusión en particular la posibilidad de ampliar este proyecto a aquellas personas que, teniendo vivienda propia, tengan la necesidad de reparar o ampliarla. Lo anterior tiene directa relación con la grave crisis habitacional que se vive en Chile. Las cifras oficiales delatan un déficit cuantitativo de más de 600.000 viviendas y un déficit cualitativo en más de 1.200.000 viviendas. Eso es en lo fundamental, lo más sustantivo de los dos proyectos que he ingresado a discusión y que quedan abiertos a la generosa mejora que esta comisión determine. Antes de finalizar, señor presidente, es necesario hacerme cargo de las principales objeciones y críticas a la presentación de estos proyectos. En primer lugar, que un proyecto de retiro produce inflación. Al respecto, se ha señalado la inflación producida en relación a los anteriores retiros, ocultando maliciosamente en el relato que en dichos periodos que se realizaron retiros también ocurrieron otros hechos que causan o agravan la inflación. Por ejemplo, que había disminuido gravemente la producción de bienes y servicios debido a una crisis sanitaria mundial, que ya estábamos sufriendo una crisis de seguridad, la cual también incide en el precio de los productos, conflictos bélicos internacionales de todos conocidos, graves eventos climáticos, como asimismo la entrega de bonos, de ayuda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, culpar de la inflación exclusivamente al retiro como único factor es menospreciar la inteligencia de los chilenos. Porque en un periodo sin retiros, los precios de diversos bienes suben y bajan, y eso confirma que el mero aumento del dinero circulante es efectivamente un factor que puede incidir en la tasa de inflación, pero no es el único factor, ni necesariamente el más importante. Si el mero aumento de circulante explicase el alza de precios, entonces no deberíamos subir el sueldo mínimo, no deberíamos dar bonos ni subsidios, y eso sería francamente absurdo.
En conclusión, pido a los economistas y políticos que se niegan a esta posibilidad que amplíen sus argumentos, pues el miedo que han infundido y difundido a través de diversos medios en torno a la inflación no es serio por sí solo. Además, señor presidente, señalar que estos proyectos no contemplan un plazo determinado y en ese sentido las personas mantendrían su facultad para ejercer el retiro de una parte de su ahorro previsional sin estar apremiadas a un plazo, pues se trata de una facultad permanente. De esta manera no se genera lo que pasó con los retiros anteriores, en que muchas personas decidieron retirar para no perder la oportunidad, más que por una real necesidad. No puedo finalizar esta intervención sin agradecer a los colegas diputados que también han presentado proyectos similares de retiro, con excepción obviamente del proyecto de los diputados Cuello y Santana, que se escapan de la idea matriz. Los demás proyectos, por usted señalados, refuerzan y complementan la idea de que es necesaria esta discusión y en particular agradezco a la diputada Pamela Giles y al diputado René Alinco que generosamente han apoyado esta iniciativa de la cual ellos son pioneros. Y un especial agradecimiento a esta comisión en su persona, señor presidente, porque no solo ha acogido estos proyectos, sino por facilitar un debate que espero esté a la altura de las expectativas de los trabajadores y de las familias chilenas. Muchas gracias. Gracias, diputado Lee. Entiendo que usted tiene dos boletines acá, el 16.715-07 y el 16.796-07. Sí, señor presidente, y como son complementarios uno con otro, hice mención en mi discurso a ambos. Ya, perfecto. Bien, muchas gracias, diputado Presidente, Lee. me tengo que retirar y me excuso en la comisión. Muchas gracias. Bien, gracias, diputado Lee. Le voy a ofrecer la palabra entonces para continuar con la presentación de los proyectos de retiros de fondos de pensiones al diputado René Alinco para que pueda presentar su proyecto, el 15.998-07. Gracias, señor presidente. Bueno, estamos acá los creadores de este proyecto, el diputado Rivas y el diputado Jaime Araya, porque hemos visto desde un tiempo a la fecha de que las necesidades de la gente, de los trabajadores, continúan. Para nadie es un secreto, por lo menos los que tenemos contacto directo con el pueblo, digamos, trabajador en Chile, de que el poder adquisitivo ha disminuido día a día. Para nadie es un secreto de que aún cuando el gobierno ha aumentado el sueldo mínimo, hoy día con la misma plata se compran menos alimentos de primera necesidad. Y estoy hablando del hombre y la mujer chilena que vive el día a día, el que vive de un sueldo limitado. Por lo tanto, este instrumento, porque nosotros lo consideramos como un instrumento que se puede usar o no se puede usar, que es el retiro en forma absolutamente voluntaria. Aquí se nos ha acusado, se nos ha dicho en diferentes lugares, medios de comunicación, que los que estamos a favor del retiro somos unos irresponsables, que no dimensionamos el daño que se le puede hacer a los trabajadores si los retiros continúan. Personalmente pienso que eso es absolutamente falso. Nuestra responsabilidad primero, antes que el gobierno y antes que el sistema que hoy día nos impusieron en cuanto a la previsión, está con los trabajadores y trabajadoras, no con las AFP. Eso no tenemos ningún compromiso con las AFP, que se siguen enriqueciendo a costa de nuestras cotizaciones. Por lo tanto, hemos insistido y los elementos prácticamente son los mismos. Los mismos que el primero, el segundo y el tercero. Son los mismos elementos. Tal vez las cifras, los valores para que la gente sobreviva son mayores. Nadie puede olvidar acá en esta mesa que hace un par de días atrás se votó el aumento, el gran aumento, millonario aumento de la energía eléctrica. ¿Quién paga eso? Hoy día
El que antes pagaba 40.000 pesos, ya tengo boletas, hemos visto boletas. El que pagaba 40.000 pesos en la energía eléctrica, hoy día ya están pagando 80. Y esas son cifras indesmentibles. Por lo tanto, yo creo que hasta este momento, así como se hizo con las ISAPRES, se pretende, los que están en contra, esos mismos que el día de mañana van a pasar a sus casas a pedir el voto. Los mismos que hoy día están con los trabajadores, mañana van a pasar a pedir el voto para este u otro candidato, o para ellos mismos. Y la gente no debe olvidarse. Creo que el compromiso que tenemos nosotros como Cámara de Diputados, y por supuesto en esta comisión tan importante, es legislar, pero para el beneficio de los más necesitados. Insisto, este es un instrumento de apoyo para la economía familiar. Aquí se ha acusado, y en otros proyectos se ha acusado, de que las personas ocupan, no sé, este fondo, el retiro. Incluso se acusó acá que se compraban televisores. Claro, porque hay que recordar que cuando esa mujer, esa dueña de casa, compró un televisor con los fondos que retiró, estábamos en pandemia. Y ese tiempo, las familias obreras, las familias trabajadoras que tenían a sus niños hacinados en sus departamentos, ese televisor que pareciera un lujo, se transformaba en un elemento vital de entretención para esos niños. Conozco en mi región mujeres trabajadoras que lograron, gracias a los retiros, enfrentar enfermedades catastróficas como el cáncer. Porque el sistema, es cierto, está en el auge, la enfermedad propiamente tal, pero no la alimentación que se requiere para enfrentar de mejor manera esta enfermedad. Conozco en Coyhaique, que es mi tierra, trabajadores que tienen pymes que estaban a punto de quebrar y desaparecer su industria, sus pequeñas industrias. Y gracias a los retiros lograron mantenerse a flote. Con esos estamos nosotros, con esos hombres y mujeres que día a día se esfuerzan por agrandar y fortalecer nuestro país. Por otra parte, creo yo, señor presidente, que yo hasta este momento quiero hacer una solicitud a la Comisión por su intermedio, si es posible, solicitar al director o directora o presidente o presidenta del Banco Central, si es que efectivamente se le entregó un préstamo, se le entregó plata de todos los chilenos a las AFP para que de esa manera le paguen el primer, segundo y tercer retiro. Hay comentarios en pasillos, hemos tratado, yo por mi parte he tratado de averiguar si es que realmente esa plata que se le pagó a los chilenos, los retiros aprobados, fue con plata del Banco Central o la AFP, o las industrias internacionales de la AFP hicieron uso de estas plata sacándolas de sus ahorros en bancos internacionales. Queremos insistir, aquí lo mínimo que debemos hacer es producir la discusión, producir el debate, humanizando la política de una vez por todas, no tecnificándola. El gobierno y los defensores de la AFP en todas las discusiones lamentablemente han tecnificado la discusión si convenía o no convenía el retiro. Yo llamo a humanizarla. Ese es el sentido, porque en las discusiones anteriores al final se tecnificó tanto con comisiones de expertos, etcétera, etcétera, que los trabajadores no entendían nada de lo que se estaba discutiendo. Nuestra intención simplemente es favorecer con su propio dinero, aquí que se habla tanto que hay defensores de la propiedad privada, el dinero de nuestros ahorros es propiedad privada. Y eso es lo que estamos pidiendo, eso es lo que exigimos. Si una de las máximas del sistema, este sistema neoliberal, es la propiedad privada, demuéstrenlo con su voto, aprobando los retiros de los trabajadores y trabajadoras de Chile. Gracias. Muchas gracias, diputado René Alinco. Le ofrezco la palabra al diputado Jaime Araya. Jaime Araya, que sí, también es mocionante del boletín 15.998-07. Gracias, presidente. Tengo una pequeña presentación para
poder explicar de buena forma lo que nos parece un principio básico. Yo quiero partir agradeciendo a mi querido amigo y diputado René Alinco por haberme invitado a firmar este proyecto. No es una cosa que para mí pase por alto y quiero aprovechar de agradecerle el haberme invitado a firmar este proyecto, porque creo que se hace cargo de una deuda pendiente que tiene la política con la sociedad chilena. Aquí, diputados y diputadas en su oportunidad que eran promotores de los retiros, llegaron al gobierno y se olvidaron de esto. Entonces me parece que eso no corresponde en estos tiempos y esa deuda pendiente nosotros queremos cerrarla. Yo lo he hecho, soy un firme promotor de que ese tercer retiro se hubiese cumplido. Lamentablemente se transformó en el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo y eso no es real. No se han hecho 7 retiros de fondos previsionales. Pero vamos a la siguiente, por favor. Para mí es fundamental que hablemos con verdad y en esto quisiera hacer un llamado al oficialismo. ¿De qué estamos preocupados? ¿De las pensiones o de la salud del mercado de capitales? Esta yo creo que es la pregunta sincera que hay detrás de esta discusión, porque como bien lo decía por su intermedio el diputado Lee, presidente, curiosamente el año 2022, cuando hacía crisis la inflación en Chile y se responsabilizaban los retiros, Estados Unidos tuvo la mayor inflación de los últimos 40 años. Y hoy día que la inflación está controlada en Chile, la inflación está controlada en Estados Unidos, está controlada en España y en la mayoría de los países que tuvieron la crisis inflacionaria de 2022. Por lo tanto, esta campaña de satanización de los retiros merece que tengamos una mirada real, una mirada sincera. Y en esto yo sinceramente quiero hacer un llamado al oficialismo. ¿De qué estamos preocupados? ¿Del mercado de capitales o de las pensiones? Vamos a la siguiente. ¿Por qué digo esto? Porque muchos dicen que el mercado de capitales es lo que hay que cuidar bajo cuerda, pero nadie se atreve a sentarse en esta mesa y delante de los micrófonos a decirle a Chile que están preocupados del mercado de capitales, que tiene una virtud, y aquí en la lámina se puede apreciar sencillamente. ¿De dónde se financia el mercado de capitales? Fundamentalmente las platas que pone la AFP. ¿Y qué se hace con ese dinero? Se financian proyectos de grandes grupos económicos, hay dinero para la banca, y la cosa que más se transmite por abajo, hay que proteger los créditos hipotecarios. Vamos a la siguiente, por favor. Esta persona es el cotizante, que tiene el sueldo mínimo, que es la gran cantidad de los ahorrantes. Cuando esta persona que tiene el sueldo mínimo, que generalmente es un adulto mayor, va a pedir un crédito a un banco para comprarse una casa, ¿sabe lo que dice el banco? No, porque usted no califica, porque usted es una persona que no me va a pagar. Vamos a la siguiente, por favor. Pero cuando una persona de altos ingresos va y dice que quiere comprarse una casa en Lo Barnechea que cuesta en promedio 16.300 UF, cerca de 630 millones de pesos, esa persona sí califica. Es decir, volvamos a la anterior, por favor, esa persona que trabaja toda su vida nunca va a acceder a un crédito hipotecario porque el mercado de capitales no se lo va a dar. Pero vamos a la siguiente, el que pide 613 millones de pesos, ese sí que va a acceder a los dineros que están en el mercado de capitales. Eso es una injusticia profunda de la que nos tenemos que hacer cargo y darle la cara a la ciudadanía. Porque de eso se trata el problema que tienen con los retiros provisionales, de bajarle la disponibilidad al mercado de capitales. Y cuando uno lee la prensa especializada, ¿cuál es el mayor argumento? Que se está afectando el mercado de capitales y todos los demonios que hay. Pero la pregunta es, ¿por qué el cotizante que tiene el sueldo mínimo, que es lamentablemente la realidad de la mayoría de los trabajadores de nuestro país, no puede acceder a los beneficios del mercado de capitales, tiene que tener su dinero disponible? Vamos a la siguiente, por favor. Nosotros decíamos, como dijimos como bancada independiente PP, o hay una reforma de pensiones en serio o nosotros vamos a apoyar los retiros. Mire las propuestas de la Mesa Técnica de Pensiones, presidente. Y a mí, presidente, disculpa que lo interrumpa, me interesa convencerlo porque usted tiene un voto muy importante acá. Mire la primera conclusión. De los expertos, que la PGU no debe ser de 250.000 pesos. ¿Sabe de cuánto tiene que ser? Equipararse a la línea de pobreza. Es decir, de 214.000 a 229.000. La solución de los expertos es subir 516 pesos al día la pensión garantizada universal. Y la tercera conclusión, que no puede ser una PGU del 100%, que no puede ser del 100%. Entonces, no es garantizada, no es universal, y hay que subirla de 214 a 229. ¿Me quieren decir, y por favor díganle de cara a la ciudadanía, que es una solución para el tema de las pensiones? O sea, es una vergüenza, esto es obsceno, es indecente. ¿Cómo es posible que se juntaron durante meses para dilatar la reforma previsional, para tener estas conclusiones? Expertos, no se le ocurrió. O sea, ni siquiera hay que ser muy pillo para darse cuenta de esto, que la PGU no puede ser de 250.000 pesos. Es una irresponsabilidad fiscal. Los mismos que dicen que esto es populismo, que esto es irresponsable, porque defienden el mercado de capitales que, como ya vimos en las láminas anteriores, hace que los trabajadores de menores ingresos pongan su ahorro para que los que se quieren comprar casas de 620 millones de pesos tengan acceso al crédito hipotecario en los bancos, que ni siquiera les da tarjeta vista a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que no tienen las condiciones. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué hicimos en el Congreso? Perdonazo a la CISAPRE. Fuimos responsables
cuando le hicimos un plan de pago a los que durante 10 años violaron sistemáticamente la Constitución. Y los que se escandalizan de que esto es inconstitucional, nada dicen que le buscamos una solución a los que violaron la Constitución durante más de 10 años, que fueron condenados sistemáticamente por la Corte Suprema, y cuando tenían que devolver la plata que se robaron, le hicimos una ley a su medida. Es impresentable, presidente. Eso es lo que la ciudadanía no entiende. Tarifazo eléctrico. Las tarifas eléctricas, que hoy día son el gran dolor de cabeza, que durante más de un año hemos venido advirtiendo que no puede ser que, al igual que las ISAPRES, nos cobren por un servicio que no prestan. Hay muchas generadoras que cobran como que usaran petróleo, carbón y están usando energías renovables no convencionales. Y esto a vista y paciencia del Congreso. Cuando vino el problema de tarifa eléctrica, ¿qué es lo que hicimos? El tarifazo, una ley express para resolver el problema de caja o flujo que tenían las empresas eléctricas, con la eterna amenaza que si no el sistema se caía. Y la tercera gracia que se ha mandado a este Parlamento, presidente, lo que uno podría decir, la fiesta de la AFP. No hay retiro, no hay reforma. Siguen en las playas del Caribe, solazándose, tomando tragos caros, con drogas, con mujeres pagadas por los trabajadores que todos los días se levantan a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, y que su liquidación de sueldo, hoy día, presidente, gracias a un proyecto que hemos aprobado, podrá ser de 500.000 pesos. Pero eso no es la realidad de los trabajadores, porque hay muchos trabajadores que están informalmente trabajando. Entonces, presidente, cuando nosotros presentamos este proyecto de retiro, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero queremos cumplir a la ciudadanía una promesa que hicimos, y yo en eso me voy a hacer cargo. Yo cuando era candidato, porque además, siendo independiente en pandemia, a mí me salvaron los retiros, ¿sabe qué? De la amenaza del banco de rematarme el departamento para poder pagar el colegio de mis hijos, para poder pagar las tarjetas de crédito, poder seguir comiendo, siendo profesional. Esta es una deuda que nosotros tenemos, y no porque hoy día sea parlamentario me voy a olvidar de esa deuda, presidente. Así que yo quiero decir que esto es muy sencillo. Y respecto a lo que ha dicho por su intermedio, presidente, el diputado Alessandri, esto, tal como lo señaló la diputada Giles, ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional. Esto es una reforma constitucional, y yo espero sinceramente, presidente, agradeciéndole al diputado Linco y particularmente a la diputada Giles el empuje y empeño y el compromiso que han tenido de cumplir esta propuesta, aun cuando le dicen populistas. Vengan acá a decir que no nos dicen populistas para que hablemos de mercado de capitales. Y sobre todo a la gente del gobierno y del oficialismo, vengan a decirnos acá qué es lo que hace el mercado de capitales, y vayan a decirle a esa gente que tiene sueldo de 500.000 pesos, que nunca le van a dar un crédito hipotecario para comprarse una casa de 600 millones, que es ser irresponsable quitarle plata al mercado de capitales en nuestro país. Tengamos un mercado de capitales sano, que se sustente no sobre el abuso de los trabajadores y trabajadoras. Y esto, quiero decirlo con franqueza, es particularmente a quienes somos del oficialismo. Aquí la gente está cansada, está cabreada, está aburrida, que se dice una cosa cuando uno está en una posición y le cambia la posición y se vuelve el hombre de la República y llama a la responsabilidad. Así que no quiero extenderme más, presidente, sino valorar además que usted haya puesto en tabla y haya abierto esta discusión. Gracias, diputado Araya. Gracias por su presentación. Vamos a ofrecer la palabra también a uno de los mocionantes del boletín 15.998-07, al diputado Gaspar Rivas. Está prendido. A ver. Un momento, por favor, que estamos iniciando. Ya, muchas gracias. Sí. No, pero gracias. Muchas gracias. Hay que apagarlo para Sí. Le ofrezco la palabra a diputado Rivas, mocionante de uno Ahí está. de los Muchas gracias. proyectos. Ahora sí. Gracias, presidente. Yo siempre he dicho en la sala, bueno, y cada vez que me lo han preguntado, que soy contrario no solamente al modelo económico de Carlos Marx, sino que también al de Milton Friedman, al neoliberalismo. Ninguno de los dos me interpreta. Pero cuando a mí me preguntan, o surge la pregunta retórica sobre, porque me la han hecho algunas veces, o me lo han planteado, respecto del modelo económico neoliberal, cuyas bases son la privatización y la subsidiariedad, si es perfecto o no es perfecto, yo tengo que reconocer, y lo voy a explicar después, que el sistema neoliberal es perfecto. ¿Pero cómo? Si usted es antineoliberal. Claro, lo que pasa es que hay que verificar cuál es el objetivo del modelo económico neoliberal. El modelo económico neoliberal es perfecto porque su objetivo es producir riqueza, y la produce a raudales. El problema es que esa riqueza la produce con injusticia social y falta de solidaridad. Porque esa riqueza que se produce a raudales se produce para unos pocos a costillas del esfuerzo, el trabajo y a veces la vida de muchos. El problema del modelo económico
no es técnico, porque produce riqueza y a raudales, lo reitero. El problema del modelo es ético, moral. Es que está basado en premisas que son moral y humanamente indecentes, como la producción de riqueza sobre las costillas de los trabajadores y de la gran mayoría de los chilenos y chilenas que se esfuerzan en este país. No puedo dejar sin hacer una referencia a lo que decía mi antecesor, el conmocionante, el diputado Araya, respecto de cómo se financia o el objetivo de las AFP, que es financiar el modelo económico. ¿Cómo se financia este neoliberalismo que es perfecto y que produce riquezas a raudales? En gran parte se financia a través de una cuerda, una cinta, una wincha infinita como la de los supermercados, en la caja de los supermercados, que transporta dinero fresco eternamente desde el bolsillo de los trabajadores hasta el bolsillo de los grandes empresarios, los grupos económicos, tanto a nivel nacional como internacional. Por lo tanto, el modelo económico se financia con el esfuerzo de los trabajadores y particularmente uno de sus medios de financiamiento son las AFP. También quiero hacer presente, voy a tomar varias ideas hasta finalizar con el tema específicamente, presidente, del proyecto en comento. También quiero hacer presente lo que decía el diputado Araya respecto de los préstamos de los bancos. Y es curioso, hay un país latinoamericano que presentó una campaña publicitaria, no recuerdo en este minuto qué país era, pero es cosa de buscarla en internet, que hacía presente esta incoherencia, esta dicotomía, esta paradoja, de que los bancos no le prestan plata a la gente que no tiene plata. Los bancos, presidente, estimados colegas, para prestarle plata a la gente, el banco necesita que la gente tenga previamente plata. Si usted no tiene plata, el banco no le presta plata. Y la pregunta es, si yo ya tengo plata, ¿para qué necesito que el banco me preste plata? Si la plata la necesito, que el banco me la preste justamente cuando no tengo plata. Eso quería plantearlo, estimado diputado Araya, porque lo que usted planteaba, colega, es verdad. Esa dicotomía tan manifiesta, tan absurda y tan bastante miserable respecto del sistema bancario. Yendo derechamente al proyecto de ley, quiero sumarme también a las felicitaciones y a los agradecimientos de aquellos parlamentarios que nos precedieron en estas iniciativas, aquellos que en mi caso particular estuvimos fuera durante un periodo, 4 años, el periodo inmediatamente pasado, y no pude yo en lo particular participar en los retiros anteriores, el primero, segundo, tercero y cuarto. Agradezco las invitaciones, el apoyo y también, por supuesto, el camino que han ido labrando el diputado René Alinco y también la diputada Pamela Giles, aunque no está presente en este minuto, pero le agradezco infinitamente a ellos el trabajo que han hecho pavimentando este camino. Finalizo diciendo que desde que regresé al Congreso, después de un periodo de alternancia fuera de él, he defendido ininterrumpidamente, sistemáticamente, el hecho de que el dinero que está en las AFP es de la gente, no es ni de los políticos, ni del gobierno de turno, ni de las AFP, ni mucho menos de los grupos empresariales a los cuales beneficia. Es de los trabajadores y es fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de aquellas personas que se revientan día a día trabajando en este país y no pueden ni siquiera hacer nada con una parte de su propio dinero. Por lo tanto, yo como parlamentario no tengo la moral, no tengo la legitimidad para impedirle, negarle a los chilenos decidir qué pueden hacer con su propio dinero. Y es por eso que hoy, ayer, hoy y mañana seguiré apoyando los retiros de los fondos de pensiones. Y sí, por una estrategia no muy democrática, bastante mañosa, reitero, como lo dije con anterioridad, por parte de un parlamentario, mi proyecto, el de este año, no el anterior, con el diputado Araya y el diputado Alinco, se fue a otra comisión para dilatarlo, para entorpecerlo. Bueno,
tal vez está sembrando la semilla de un octavo retiro. Espero que este séptimo sea concretado y que el próximo año tengamos un octavo retiro y el primer proyecto sea este que fue enviado a la Comisión de Economía para tratar de dilatarlo lo más posible. Va a ser, no me cabe duda, la semilla que vamos a plantar para un octavo retiro el año 2025. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Rivas. Concluimos así con la presentación de los tres mocionantes del boletín 15.998-07, diputado Linco, diputado Araya y diputado Rivas. Escuchamos ya también al mocionante del boletín 16.715-07, el diputado Enrique Lee. Y ahora pasaremos al boletín 16.797-07, cuyo autor principal es el diputado don Roberto Arroyo, a quien le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco en realidad a todos los mocionantes de todos estos proyectos, a quienes también los apoyo. Esperemos que se refundan en un solo proyecto y podamos trabajar en conjunto. Todas estas mociones me parecen muy interesantes porque recogen la necesidad que tiene la ciudadanía. Cuando uno sale verdaderamente a la calle y puede hacer encuestas con la gente, allá el 85% de la gente está de acuerdo con el tema de poder hacer un nuevo retiro. Tenemos claro que ya han quedado sentados varios términos y definiciones. Primero, durante esta discusión y las discusiones anteriores, ¿no? Los ahorros previsionales son de los cotizantes, de los trabajadores. El Tribunal Constitucional también estableció que sí se pueden realizar reformas constitucionales al respecto de esta. Y el tercero es que los economistas también hicieron algunas definiciones, pero ¿cuáles? Los que durante la legislatura anterior decían que los retiros habían aportado positivamente al Producto Interno Bruto, PIB, en un 2.8%, y al dinamismo de la economía de nuestro país. Pero hoy hablan de un solo tema al respecto, la inflación, muy bien definida con los que me antecedieron, así que no voy a hablar del tema y cómo se ha manipulado el tema de la misma inflación. Pero en base a esto, ellos están haciendo caso omiso a la ciudadanía, que sufre distintas situaciones, como lo dijo el diputado Araya, el aumento de la electricidad, el aumento del costo de la vida. El proyecto que yo presento tiene fundamentalmente dos situaciones específicas que contempla, aun cuando apoyo los otros retiros universales, pero también quiero dejarlo para dos situaciones específicas y claras. Una es cuando alguna cotizante o carga familiar del cotizante ha perdido o tiene un problema de salud grave y de alto costo. Yo creo que cualquiera de nosotros, y quienes hemos tenido familiares en situaciones de enfermedad de alto costo, también sabemos lo que eso significa y lo que ocurre en una familia cuando tienen un problema de una enfermedad de alto costo, y cómo esa familia también se va empobreciendo cada vez más. Generalmente se transforman en cuidadores y ellos tienen que dejar de trabajar para poder cuidar a la persona que está enferma. Entonces, ¿cómo no ser solidarios con sus propios dineros que está establecido, que son de los cotizantes, y que ellos pueden recurrir una vez que han operado los seguros de salud que puedan tener, pero sí poder hacer uso de esos recursos que tienen en sus fondos previsionales? La segunda situación específica es el resguardo de aquella única vivienda. Por lo general, los créditos hipotecarios son créditos largos, a 20 años promedio. En 20 años pueden pasar muchas cosas. En 20 años una persona puede perder un trabajo y por alguna razón tiene que dejar de pagar sus dividendos. Y eso hace algo que ocurre solamente en nuestro país, que existe una forma de aceleración de cuotas cuando han tenido 3 impagas, se aceleran las cuotas. Si la persona no ha tenido para pagar 3, menos va a poder capaz para pagar 10 años que le restan. Como ocurrió en el caso de una profesora durante la legislatura anterior, y mostró ella que debía algunos dividendos y su casa pasó a remate, teniendo ella la posibilidad de sacar desde sus fondos previsionales y salvar eso. ¿De qué le sirve tener hoy día una pésima jubilación
si no tiene su casa y su bien propio. Aquellas familias que el único bien, estoy hablando de la única vivienda en donde se puede proteger, porque el Estado y nosotros como representantes estamos para proteger a la familia de Chile. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Arroyo, emocionante autor del boletín 16.797-07, junto al diputado Ricardo Cifuentes. De esta manera se han presentado entonces los 4 proyectos que fueron fusionados en esta comisión y los 4 boletines que van a ser solicitados también para su fusión en la sala el día de mañana, ya para que también puedan hablar con sus integrantes de bancada para que se apruebe esta fusión y podamos tener evidentemente un debate mucho más ordenado en esta comisión. Tenemos estrictamente, conforme al acuerdo que ya tomamos, 4 sesiones, la del 30 de julio, la del 6 de agosto, la del 13 de agosto y la del 27 de agosto. La idea es poder votar ya el proyecto el día 27 de agosto para que esto se vaya a la sala, y quiero proponerle a la comisión, si le parece, invitar para el próximo 30 de julio al señor ministro de Hacienda a propósito de algunas afirmaciones que se han hecho por algunos expositores. Yo creo que es importante contrastar posiciones y también conocer la opinión del Ejecutivo. Si el ministro tuviera algún inconveniente, voy a hablar con la ministra del Trabajo también para que tengamos la voz oficial del gobierno en la próxima sesión cuando se aborde este proyecto de retiros de fondos de pensiones, si es que se acepta la fusión mañana, ¿no es cierto, señor secretario? Sí. Señor presidente, le ofrezco la palabra para que... Gracias. Para que quede sí, grabado. la tramitación que corresponde en este tipo de proyectos, que son, independientemente de su contenido y su propósito, son proyectos iniciados en mociones, sin urgencia, y en estos casos es obligatorio para las comisiones efectuar audiencias públicas tanto a las autoridades como a aquellas personas, organizaciones, expertos, que los diputados, diputadas, miembros de la comisión puedan estar interesados en escuchar. Entonces, sí, generalmente, o sea, digamos, no generalmente, sino que en todos los casos ha comenzado con el Ejecutivo en este caso, y normalmente ha sido el ministro de Hacienda, señor presidente. Muchas gracias. Sí, diputado Sánchez, luego el diputado Leonardo Soto. Muchas gracias, presidente. Bueno, aprovechando el tono que estaría tomando el perfil de los invitados para la próxima sesión, me gustaría sugerir también que se invite, en caso que el tiempo nos aguante, al superintendente de pensiones. Yo creo que sería bueno, se han planteado muchas ideas o nociones por parte de los autores de estas iniciativas legales, que yo creo que sería bueno poder cotejarlo con la opinión del Ejecutivo, tanto con el ministro de Hacienda, que nos pueda ilustrar un poco cómo ha sido la inflación en los últimos 4 o 5 años, cómo se produjo ese 30% de inflación acumulada que viene desde el año 2020, y el superintendente de pensiones, que nos pueda contar un poco cómo se configura hoy día el sistema, la proporción de solidaridad que tiene el sistema con la PGU, etcétera. Muchos temas que sería bueno que podamos contar con esa información antes de llegar a votar. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Leonardo Soto. Sí, en el mismo sentido del diputado Sánchez, ya que se estableció el calendario de sesiones que vamos a tener para poder pronunciarnos, tanto en la comisión como en la sala, sería muy bueno que el debate que nosotros propusiéramos acá sea bastante informador, entregara muchos antecedentes para tomar estas decisiones. Los proyectos de retiro que se han presentado tienen una idea matriz que es similar, que es retirar parcial o totalmente los fondos previsionales de cada cotizante individual, pero tienen distintos fundamentos, sobre todo los fundamentos y la destinación que se le quiere dar a este retiro de fondos. Algunos hablan para adquisición de primera vivienda, otros hablan para enfrentar o salvar una propiedad que esté en riesgo de remate, otros hablan de enfermedades catastróficas, y yo creo que en el pasado incluso hemos aprobado un retiro de fondos para casos de enfermos terminales, que lo aprobamos incluso con el concurso del Ejecutivo de la época. Por eso el debate tiene que ser enriquecedor, de entregar todas las herramientas posibles para poder decidir si tienen sentido o no,
y las consecuencias también que traen aparejadas. Yo en ese sentido le pediría que pudiéramos invitar, como esto tiene que ver con retirar los fondos de la AFP y en el pasado ha habido impacto a las finanzas públicas, al presidente o a las personas que correspondan del Banco Central. Entiendo que la última vez, por la premura del retiro, hubo un salvataje del Banco Central. Aquí alguien preguntó el Banco Central respecto de cómo entregarle liquidez al sistema para enfrentar esto. Es bueno que venga el Banco Central y también que venga la Superintendencia de AFP, ya lo dijo el diputado Sánchez, y la Asociación de AFP, porque ellos han hecho una campaña que ha inundado las casillas electrónicas y de papel de muchos cotizantes, señalándoles que ellos son propietarios de su dinero, ellos son propietarios de sus ahorros provisionales, que cada cotizante es dueño de sus ahorros provisionales, y todos sabemos que el derecho de propiedad da también el derecho a disponer. Entonces me gustaría que ellos explicaran acá cómo es posible que le reconozcan ese derecho a las personas, pero aparentemente se nieguen a que ellos puedan disponer, como lo haría cualquier propietario, de sus ahorros provisionales. Gracias, diputado Leonardo Soto. Diputado Ilavaca, le ofrezco la palabra. Presidente, gracias por la oportunidad. ¿Sabe? Este no es un tema nuevo. Este es un tema que ya hemos debatido, esta es la 7ª oportunidad. Y todos los invitados que acaban de mencionar ya han sido escuchados en esta comisión. Yo lo que espero es que no intentemos dilatar con sesiones eternas una discusión que hoy día la ciudadanía está esperando de manera urgente. Porque le aseguro que el presidente del Banco Central, el superintendente de pensiones, el representante del FP, el ministro de Hacienda, van a decir exactamente lo mismo lo que han dicho las 6 últimas veces. ¿Ya? Yo entiendo que es necesario, sobre todo antes de votar en general, tener exposiciones, porque así lo dice el reglamento, pero solicito que no se le dé un trámite extenso a eso para volver a escuchar por 7ª vez cada una de esas opiniones. La gente hoy día está esperando y quiere tener certezas, y lo peor que podemos hacer es extender esa incerteza. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias, diputado Ilavaca. Solamente usted tiene toda la razón. Nosotros hemos acordado al inicio de esta sesión tener 4 sesiones. En las 4 sesiones vamos a escuchar a los distintos actores. Se han planteado algunos representantes del gobierno, del Banco Central, de la Asociación de AFP, lo acaba de señalar el diputado Leonardo Soto, el superintendente de pensiones. Por supuesto que queda disponible para que ustedes puedan hacer llegar sus invitados también a algunas organizaciones, algunos representantes de la sociedad civil que de repente quiere intervenir, quiera participar de este debate, bienvenido sea, para poder ilustrar y por supuesto nutrir y sugerir en definitiva la votación de los parlamentarios, la votación en general de este proyecto. Diputado René Alinco. Una votación, bueno, agradecer que se haya discutido el tema hoy día, plantear 2 cosas. Una, yo hice una solicitud, si es posible que la comisión la asuma, solicitando oficialmente al Banco Central cuánta plata, por qué requisitos, intereses, etcétera, se le entregó, no sabemos cuántos millones de dólares a la AFP, fecha y todo, si es posible, para tener la información oficial. Esa es una. Lo otro, si es posible, en base a que usted sabe que nosotros somos de una región que queda bastante lejos, si es posible que los invitados de regiones, al menos regiones extremas como la nuestra, puedan participar a través del sistema Zoom, ¿cierto? Telemático, para que podamos tener la opinión de la gente. Eso. Bien, sí, por supuesto, haga llegar el diputado a quienes plantean ustedes como para poder exponer, y bienvenido a estar el espacio para... La idea es que sean estas 4 sesiones también. Para que... Y lo último es que a veces han venido comisiones de expertos, pero más que de expertos parecen lobistas de la AFP. Entonces, en serio, o sea, expertos son expertos que muestran 1, 2 o todas las posiciones necesarias sobre un tema, pero yo he estado acá escuchando y son verdaderos lobistas. O sea, lobistas no queremos. ¿Para qué? Sí, expertos y gente que tiene sentido común y que sufre las consecuencias de aprobar o no aprobar
este proyecto. Eso. Gracias, diputado. Sí, el diputado Sánchez me vio sobre el punto planteado por el diputado Alinco. Ya. Sí, muy sobre el punto, presidente. Solo consultarle a propósito de lo que señala el diputado Alinco recién, si es que es la posición suya como presidente de la comisión de que existe algún tipo de censura o veto a algún invitado que podamos plantear los miembros de esta comisión. Creo que no sería lo adecuado. Al final, como ha funcionado tradicionalmente el Congreso, es permitir cierto equilibrio, digamos, entre los invitados que planteen todos los diputados y que se escuchen todas las posiciones. Yo creo que no sería lo correcto, no sería lo adecuado para un análisis de la profundidad que esto requiere, que hayan vetos previos o censuras previas a el perfil o la identidad de los invitados que los diputados de esta comisión queramos solicitar. No, por favor, reitero que está absolutamente disponible para que todas las organizaciones, instituciones puedan exponer en esta comisión en estas 4 sesiones. La idea es que podamos ser acotados y evidentemente responder a los tiempos que hemos acordado. No hay ningún veto para nadie, por si acaso. Diputado Gaspar Rivas y luego el diputado Soto. Gracias, presidente. Yo solamente quería hacer una consulta aclaratoria. Usted, para la tramitación de los proyectos, acaba de indicar hace unos momentos atrás que los mocionantes podíamos invitar expertos o grupos sociales. La pregunta es, para tenerlo con claridad, tenerlo claro, ¿podría invitarse a un ciudadano común y corriente que no se represente solo a sí mismo? Yo no veo inconveniente. Perfecto. No veo inconveniente. Muchísimas gracias, presidente. Bien. Diputado Raúl Soto. Sí, presidente, en línea de lo que planteaba el diputado Ilavaca, yo comparto que con el ánimo de que esto no se dilate y podamos avanzar lo más rápido posible en esta tramitación, y en el entendido de que además hay interés en tener acá exposición de varios invitados, tanto de quienes estamos a favor como de quienes están en contra. Me parece, presidente, que lo prudente por un tema procedimental es que usted dé un plazo acotado para que cada una de las personas parlamentarios pueda hacer llegar su solicitud de audiencia, identificando las personas, verdad, que efectivamente quieren escuchar en la comisión, de manera tal de que se pueda tener de aquí a un plazo razonable un catastro que permita trabajar con tiempo a la Secretaría para poder planificar las sesiones que usted acaba de establecer de aquí a fines de agosto, que es la fecha, entiendo, en la cual se votaría. Quizás de aquí al viernes, por ejemplo, podría establecerse un plazo para presentar solicitudes de invitación a audiencias y de esa manera usted puede programar la sesión para la próxima semana. Buen punto, diputado Soto. Si le parece, hasta este viernes poder recibir invitados. Las sugerencias. ¿Les parece? No, los nombres, las propuestas, para ordenar el calendario. Para ordenar el calendario. Diputado Lee. Y luego diputado. Entiendo que ibas a decir algo similar el diputado Linco. Somos de zonas extremas y nos gustaría, obviamente, si va a recibir, que me parece del todo razonable, aquellas organizaciones que han levantado esta propuesta ciudadana, darnos un poco más de tiempo, por lo menos el fin de semana, para poder abrir la posibilidad que ellos se puedan inscribir. O sea, esto por lo menos denos hasta el lunes, ¿no? El viernes estamos llegando recién, el diputado Linco llega el sábado, Aysén. Sí, y en segundo término, presidente, entiendo que mañana debiera aprobarse la fusión, entiendo que eso es lo más razonable, pero si eso no ocurriera, ¿cuáles serían los caminos a seguir? No sé si usted o el secretario lo pudiera señalar. Bueno, si no se aprueba la fusión, tenemos que comenzar a tramitar uno por uno los boletines que indica, o ponernos de acuerdo respecto de un solo boletín a poder tramitar en la comisión. Yo espero que se puedan refundir para que, por el espíritu democrático, digamos, que todos los mocionantes puedan de alguna manera quedar patentes sus nombres como mocionantes de este retiro. Diputada Giles. Gracias, presidente. En relación a la pregunta que hace el diputado Lía, a mí me gustaría hacer una pequeña digresión.
Primero, les recomiendo a los diputados que son de zonas extremas, que tienen alguna dificultad, que inscriban a las organizaciones que las conocen previamente y después entonces verifican si pueden venir o no y en qué tiempos, de manera de asegurarnos. Y yo creo que el presidente no va a tener ningún problema de esperar hasta el lunes si eso fuera necesario. Pero algo más importante que me interesa señalarles es que lo que vimos hoy día al comenzar esta sesión, me quiero referir a eso, es un intento del cual quienes tenemos experiencia en esto vamos a tener cientos y miles, que son situaciones puestas para dificultar el trámite de los retiros. Cualquier cosa que signifique, por ejemplo, la propuesta que hicieron los diputados Santana y Cuello, enviado seguramente por el ministro Elizalde a dificultar, a poner una cortapisa, cualquier cosa que signifique postergar la tramitación de los retiros, es algo que va en contra de los retiros, ¿ya? Lo que tenemos que lograr, por lo tanto, yo me atrevo a responder que si es que no se refundieran mañana los proyectos, cosa que dudo, lo que deberíamos hacer es tramitar un proyecto. Porque una vez que ese proyecto se tramite, tiene que ir a sala con informe negativo positivo y en ese momento se producirá la votación en sala que permitirá o que haya un nuevo retiro exitoso o que haya una veda de 1 año respecto de esa fecha. Y eso es lo que el gobierno está tratando de hacer, que esa fecha sea lo más adelante posible, ¿ya? Eso es una cosa que yo creo que debemos tener todos los que estamos interesados claro. Y en ese mismo sentido, presidente, seré brevísima, pero quiero señalar que yo voy a humildemente, desde mi humilde tribuna, apoyar a todos los candidatos, alcaldes, gobernadores, concejales y cores del país, sean del partido que sean, del sector que sea, que apoyen los retiros. Y propongo desde aquí que la ciudadanía haga lo mismo, que hagamos valer nuestra fuerza. Si no hay retiro, si hay diputados que ganan 10 millones de pesos, que son capaces de votar en contra la posibilidad de que algunas personas paguen la cuenta de la luz o salven su vida a través del 10% de sus propios ahorros, bueno, muy bien, si no hay retiros, no hay votos. Ya, muy bien. Vamos a, entonces, si le parece, a solicitud de los diputados para hasta el lunes esperamos a las personas que quieran participar, ¿ya? Lo hacen llegar a nuestra secretaría y para ordenar el calendario de las personas que participen del debate. Ofrezco la palabra. ¿Sí? ¿Sí? Le ofrezco la palabra sobre varios, diputado Ilabaca. Sí, muchas gracias, presidente. Hoy día el país sufre una grave crisis en tema penitenciario. Y en particular me preocupa mucho la dotación de personal que tiene la cárcel concesionada de Valdivia. Tengo antecedentes respecto a que hoy día la Guardia Interna, que es aquella guardia que se enfrenta día a día a los delincuentes, cada día es menor. Y que en el caso de la región de Los Ríos, la dotación de gendarmería estaría más dada a trabajos administrativos y no de Guardia Interna. Por lo mismo me gustaría oficiar a través del Ministerio de Justicia al Director Nacional de Gendarmería en orden a que me informen cuál es la dotación de toda la región, cuál es el lugar donde están desempeñando funciones los gendarmes de la región de Los Ríos, cuánto es la Guardia Interna en cada uno de los turnos, cuánto es la población penal que se está atendiendo. Es decir, un informe detallado respecto a lo que ocurre en la región de Los Ríos, porque me parece súper grave la situación que están enfrentando los pocos gendarmes que actualmente se enfrentan en la Guardia Interna de cada uno de los recintos penitenciarios de mi región. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ilabaca. Entonces vamos a acoger su requerimiento para poder oficiar en los términos que ha señalado el diputado Ilabaca. Diputado Lee. Sí, solamente, presidente, de recordar que esta comisión ingresó un proyecto para la no reelección de los gobernadores regionales hace un tiempo atrás. Presidente, hoy día mismo en la región de Arica y Parinacota, el fiscal especial para el caso convenio llegó a nuestra región a interrogar a la mitad de los consejeros regionales. Sabemos que la suma ya asciende a los 90.000 millones de pesos según lo que la propia comisión investigadora recabó información.
La verdad es que a mí me parece incomprensible que no hayamos sido capaces de acelerar ese proyecto y que hoy día la mayoría de los gobernadores regionales que iniciaron campaña desde el primer momento en que fueron electos ya comenzaron a ocupar fondos públicos regionales para su reelección, hoy día tengan esa posibilidad en circunstancias que la mayoría está siendo investigado y cuestionado por Contraloría, por Fiscalía y estamos a puertas de su reelección. Quisiera hacer ese punto, presidente, porque creo que nosotros los parlamentarios, los diputados, sobre todo que representamos políticamente el sentir de la mayoría de la gente, no podemos ser pasivos con respecto a lo que pasa delante de nuestros ojos. No puede ser que en los pasillos todos los diputados, de izquierda a derecha, de norte a sur, estemos contestes en que esta institucionalidad nueva de los gobiernos regionales ha sido en realidad 2 pasos hacia atrás en la descentralización, que ha puesto en juego y en jaque la que es transparencia y probidad, y no hayamos podido hacer nada al respecto. La verdad es que si nosotros dependiese, por lo menos creo hablar por lo menos en el nombre de varios representantes, haríamos un borrón y cuenta nueva con respecto a la institución de gobiernos regionales. Insisto, hoy día, gobiernos o gobernadores regionales interrogados por la Fiscalía con evidentes transgresiones a la probidad, pasando fondos millonarios a fundaciones que no son de la competencia del rubro, que tienen domicilios falsos, no conocidos, inexistentes, y nosotros acá desde la Cámara de Diputados no siendo capaces de dar respuesta a esto, presidente. Es un proyecto que ingresó a esta comisión de la no reelección, por lo menos por única vez, de los gobernadores regionales en circunstancias que están siendo investigados sus formas de actuar. Muchas gracias. Sí, bueno, hay un proyecto que fue despachado de esta comisión a la sala de acusación constitucional a los gobernadores regionales. Fue aprobado en esta comisión y está a disposición de la mesa de la sala para ponerlo en discusión. Podemos solicitar eso a la presidenta de la Cámara, ¿ya? Que va en la misma línea también de fiscalización a los gobiernos regionales. Diputado Sánchez, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero solicitar a la comisión que tomemos el acuerdo de invitar al ministro de Justicia para que pueda dar explicaciones ante esta comisión de un doble papelón que se vivió aquí en la región de Valparaíso con el sistema penitenciario. Habrán visto las noticias que hace unos días hubo un incendio en la cárcel de Valparaíso. Un incendio que fue no en cualquier módulo, sino que el módulo 114. El módulo 114 es un módulo que fue remodelado y con corte de cinta incluido el año pasado por parte del ministro Cordero aquí en la región de Valparaíso, un módulo que estaba recibiendo a presos que no son de la mayor peligrosidad, presos que estaban en proceso de reinserción incluso, y que en una primera instancia se dijo que este incendio había obedecido a una quema de colchones por parte de presos, y que después cambió la posición de un minuto para otro, todo esto dentro de la hora y media siguiente después del incidente. Y dijeron después que esto había sido por un problema eléctrico. Entonces ahí me llama la atención y yo no lo entiendo, porque que me digan que hay un problema eléctrico en un edificio que fue reinaugurado un año antes con corte de cinta por parte del ministro Cordero y su subsecretario, y que está teniendo problemas eléctricos al año siguiente, y que además, bueno, quienes sabemos un poco las dinámicas dentro de las cárceles, cuando tú sabes que no es un módulo de mayor peligrosidad, sabes que probablemente los enchufes no estaban intervenidos, no los habían roto, no habían hecho estas conexiones brujas que ocurren de repente en los módulos más complejos. Entonces no se entiende el cambio de criterio, y no se entiende además, para empeorar el asunto, que al mismo tiempo que estaba ocurriendo el incendio se metieron a robar dentro de la casa del director regional de Gendarmería de la región de Valparaíso. Entonces aquí esta cuestión, perdóneme, presidente, pero parece la cueca en pelota. Perdónenme el chilenismo, pero algo pasó acá que no nos están explicando. Pretenden pasar esta situación por una falla eléctrica. Evidentemente aquí hubo a todas luces algo que va más allá de eso. La Seremia de Justicia de la región de Valparaíso tuvo primero una afirmación y después cambió completamente la afirmación. Yo hablé personalmente con ella y me dijo muy tranquila y segura, no, esto al parecer fue una quema de colchones. Después llegó a la cárcel y dijo, no, en realidad esta cuestión fue, la posición oficial de Gendarmería, fue una falla eléctrica, no se entiende. Y para sumar esa situación, señor presidente, hubo una fuga pocos días antes de un centro de estudio y trabajo en la región de Valparaíso también, en la comuna de Valparaíso. Presos que supuestamente estaban en proceso de reinserción, que estaban con buenas calificaciones, todo lo que ya sabemos es necesario para que un preso pueda estar en un centro de estudio y trabajo, y estos gallos van y se arrancan. Y al parecer parece que se había hecho una redada y les encontraron elementos prohibidos, dijeron, no se sabe muy bien de qué se trata esto. Entonces yo creo que ya es como hora que el ministro de Justicia
deje un poco de lado sus funciones habituales de abogado personal del presidente y venga aquí a darnos explicaciones a la comisión respecto de lo que está dentro de sus funciones, que es lo que está ocurriendo hoy día con las cárceles, lo que está ocurriendo hoy día especialmente en la región de Valparaíso, donde, y le podemos sumar además la situación en Valdivia, ya comentaba nuestro colega, esto no está funcionando. Y nos dicen que quieren construir cárceles nuevas. No sé, lo veo complejo. Sí, muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Sánchez. Mire, si le parece, podemos abordar el tema un poco más general, porque estamos conversando con el presidente de la Comisión de Seguridad, que es el diputado Longton, que también es integrante de esta comisión, para ver si podemos tener una sesión especial de ambas comisiones para poder abordar el tema penitenciario y a propósito de los anuncios que ha hecho el gobierno respecto de la cárcel de alta seguridad y otros proyectos de inversión en materia carcelaria que vienen para el país. Entonces, si le parece, pues, vamos a proponer esa comisión pronto, ya a propósito de la contingencia, y ahí evidentemente va a ser el espacio para poder transmitir estas inquietudes, tanto lo que ocurre en Valparaíso como también en la región de Los Ríos. ¿Ya? Bien, gracias, diputados. Recuerden, mañana tenemos Fiscalía Supraterritorial y esperamos poder despacharlo a sala, ¿ya? Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.